Hola, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Buenos días a todos los que ya están saludando en la ventana de chat. Son muchos en realidad los que alcanzo a leer por ahora. Soledad, Ángel, Natalia. Ahí se me va a hacer el nombre. Máximo dice, Tamara, Osman, creo que alcanza a leer. Juan Muñoz, Soledad, Antonia, Tamara, Soledad, no, y vaya Soledad. Desde Teno, Curicó, nos dice de Curicó, la Soledad Valdivia. Muy bien, sean todos bienvenidos acá, conectando a todo Chile, ¿eh? De Arica a Punta Arenas estamos presentes con Práctica Test. Hola de nuevo, Marjorie. Hola, Verónica. Disculpen si alguien se me pasa y no los saludo, porque en realidad que son muchos, van pasando muy rápido el nombre. Muy bien, estimados. Comenzamos el tema del día de hoy acá en Práctica Test. ¿Cuál es el tema? Bueno, les comento que hoy iniciamos el ciclo, vamos con el tema número 1, así que principalmente para los nuevos. Saludos desde Iquique, dice Verónica, qué buena Verónica, saludos. Ahí me pueden ir comentando desde dónde, comentando desde dónde se conectan, ¿ya? Yo acá los saludo desde Puerto Montt. Desde Puerto Montt, acá un día bastante helado, hay mucho sol, pero una escarcha que les cuento acá en el sur de nuestro país. Muy bien. Ángel dice hoy que es su primer día de su primer clase y tengo cita para presentar el 4 de agosto, te queda poco tiempo. Muy bien, Ángel, pero estás a tiempo para estudiar. Todavía estás a tiempo, está bastante bien. Osman dice que es de licencia profesional. ¿Puedo estar? Por supuesto, Osman, te va a servir igual. Obviamente que el manual de conducción profesional tiene otro texto, ¿cierto? Una modalidad diferente, pero esta base es muy buena para todos, así que te va a servir igual. Muy bien. Ya, estimados, entonces les estaba comentando que este es el primer tema de nuestro ciclo y es el primer tema que también tiene el libro El Nuevo Conductor. Así que los que empiezan hoy día, genial, porque van a poder seguir el ciclo en ese orden. ¿Ya? Les recuerdo que son 2 semanas, ¿cierto? Que vamos repasando todo el ciclo de estudio relacionado con el libro El Nuevo Conductor. Vamos al tema ahora. ¿Qué dice ahí? El problema de los siniestros de tránsito. Es lo que dice ahí. En el manual ustedes también lo pueden encontrar con el nombre de el problema de los accidentes de tránsito. ¿Ya? Hay una diferencia ahí en terminología, ¿ok? El problema de los accidentes de tránsito, hoy en día lo llamamos el problema de los siniestros de tránsito. ¿Por qué le estamos llamando siniestros ahora y no accidentes? ¿Alguien tiene alguna opinión? A ver, para que vayan participando al tiro. ¿Me comentan? ¿Por qué puede ser esto? A ver, que ahora ya no le estamos llamando accidentes, sino que llamamos siniestros. Y les comento que esto se está actualizando, ¿ya? Ya desde un tiempo a esta parte estamos actualizando los textos. De hecho, todavía CONACYT no lo actualiza en el libro del nuevo conductor, pero es un término que va a cambiar para ir quedando después definitivamente como siniestros. ¿Ya? Y me están respondiendo ahí porque son evitables. Muy bien, Matilde, con esa respuesta casi que lo dije todo. Tamara me dice, porque no es accidente ya, no es accidental, ¿ok? Por error humano. Todas las respuestas muy buenas, ¿eh? Muy buena, excelente. Me comenta Antonia, porque los accidentes son eso, sin querer, pero uno puede evitar. ¡Uy, excelente! Me encantó también esa respuesta más argumentada. Todas las respuestas súper buenas, excelente. Claro, entonces acá, basándonos en lo que han dicho ustedes, les comento que justamente se habla de un accidente, de un hecho fortuito, producto del azar, que prácticamente es inevitable. Eso podría ser como la definición de un accidente, ¿de acuerdo? Ahora, si nos metemos en los sucesos que ocurren en el tránsito, que terminan con consecuencias, la gran mayoría no son producto del azar, no son producto de la casualidad, no. Y la gran mayoría se pueden evitar. Eso está comprobado y estudiado. Es lo que dice el libro del nuevo conductor. ¿Ok? Porque se pueden evitar, por supuesto que sí. La gran mayoría, ¿cierto? Se pueden evitar si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Acá Tamara me coloca un argumento mucho más largo, lo voy a leer porque vale la pena, obviamente. Se tomó el tiempo de escribir ella y me dice, porque no son, perdón, porque no son por causas naturales tanto de clima como fallas mecánicas, etc. En cambio, un siniestro son causados por las propias decisiones de los conductores. Ya, excelente, muy bien, Tamara. Lo que me contesta en la sección de anfitriones y panelistas, quizás todos no lo pueden leer, porque cuando me responden desde la sección de anfitriones y panelistas no lo pueden leer todo. Pero yo les comento una cosita, complementando un poco lo que dice Tamara. Cuidado acá, porque pueden equivocarse.
Fíjense que por razones naturales también está el error humano incluido por no tomar las precauciones. Me explico. Tenemos una torrencial lluvia un día X. Llueve acá como en mi zona llueve mucho. ¿De acuerdo? Se supone que los conductores deben extremar las medidas de seguridad, como por ejemplo moderar más las velocidades, encender las luces aunque sea de día en zona urbana, tratar de mantener cierto los vidrios limpios, aumentar la distancia de seguridad con los otros vehículos y todo eso. ¿Por qué? Porque está lloviendo, las condiciones, cierto, están adversas. Y es consecuencia del conductor aumentar las precauciones. ¿Ok? Por ejemplo, claro, en un día de lluvia se supone que suelen haber más choques por alcance. Claro, pero hay una inmensa mayoría de vehículos que no chocan. Una inmensa mayoría que no chocan. ¿Por qué? Porque tomaron más precauciones. ¿Y por qué son una pequeña mayoría los que terminaron chocando? ¿Fue por culpa de la lluvia? No. Fue porque ellos no tomaron las precauciones. ¿Ya? Les comento una pequeña experiencia personal, recién, no hace mucho, en la mañana, 7 a 8 de la mañana, me tocó ir a dejar a mi pequeño al colegio. Había una escarcha que ni le cuento, todos los vídeos, ¿cierto? Con escarcha y todo lo demás. La conducción con mucha precaución. Llegué hasta el colegio, bastante lejos me queda. Casi media hora, ida y vuelta casi una hora completa en volver a mi casa. Imagínense. No vi ningún siniestro en ninguna parte, ninguno. Ningún auto atravesado, nada. Todos conduciendo con mucha precaución. En unas partes, para que le cuento, como que patinaba al salir un poquito, en un viraje por ahí, se coleteó muy levemente mi vehículo, me di cuenta. Pero hubo mucha precaución. Si hubiera pasado un siniestro, podríamos decir, no fue por causas naturales, fue a consecuencia de la escarcha. No, porque los conductores no tomaban las precauciones. ¿Ok? Entonces, ¿es accidental que haya pasado ese evento? No, es error humano, así se califica. ¿Ok? Me comenta por ahí Bélgica, mantén los neumáticos en excelente estado para evitar en parte accidente por lluvia, estar atento a las condiciones y reglas del excelente. Eso es parte de la precaución, también Bélgica, por supuesto que sí. También mantener las distancias de seguridad y todo eso, anticipar situaciones, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, para ir sintetizando entonces, ya nos damos cuenta que la gran mayoría de los siniestros ya no ocurren de manera accidental, sino que ocurren por causas conocidas. Y se pueden evitar, sí. Por eso se le llamó siniestro y ya no accidente. Dicho eso, me voy a enseguida, para no apartarme del tema y no cortar como el hilo, me voy a enseguida a la presentación. A ver. Que no quede pegado esto, a veces se queda pegadito. Ahí sí. Me dicen si está corriendo la diapositiva porque quiero irme al tiro a una estadística súper importante acá. Ya, acá. Me dicen, por favor, si están viendo en este momento, hay un porcentaje, una diapositiva acá, que se acá. Ya, perfecto. Ya. Entonces, para no cortar, como decía, el hilo del tema que estábamos ya abordando, ya de por qué se llaman siniestros y no accidentes, acá tienen un buen estudio que está reflejado en el libro El Nuevo Conductor. ¿Y qué nos dice? Que el 90% de los siniestros que ocurren son por falla humana, por causa humana. Eso dicen los estudios. Es lo que está graficado en el libro del Nuevo Conductor. No olvidar, porque esta es una pregunta de examen. No olvidar. Entonces son muy poquitos, pero muy poquitos, los que podrían ocurrir por un evento totalmente fortuito. A ver, hace unos días atrás me dirigí a un sector cercano a mi región, que se llama Ensenada, sector precioso, bonito, una mala montaña, nieve y todo lo demás, ¿ya? Y me acordé al ir pasando por una zona que se conocía como el Puente Minte. Ahí hubo una situación muy lamentable que está en la historia de la zona incluso, hace muchos años atrás ya, es que se llamó el famoso accidente del Puente Minte. ¿Qué ocurrió ahí? Producto de la lluvia, en un invierno, mucha lluvia, ¿cierto? Un puente se fue abajo, y un puente de concreto, de cemento, no un puente de madera, de cemento. Se dieron las bases y se fue abajo con todo, formándose un socavón tipo precipicio. Los vehículos que venían retornando de noche, desde ese sector, ¿cierto? Que es carretera, todo esto, empezaron a caer. Era un siniestro que ni el mejor conductor lo evitaba, porque tú ibas conduciendo y de un momento a otro, de noche más encima, se te acababa el pavimento. Así de simple, así de trágico. ¿Cómo se evitó que sigan cayendo vehículos? Porque cayeron varios vehículos, incluso un camión, que fue lo más trágico de todo, cayendo encima de los otros vehículos. Bueno, uno de los sobrevivientes logró subir a la carretera y logró empezar a hacer parar los vehículos, para que estos no sigan cayendo. Se dan cuenta que ese accidente no lo evita ni el mejor conductor. Son muy fortuitos ese tipo de cosas.
Ahora, si nos podemos analizar ese siniestro, podemos también decir que fue por causas naturales, pero, ojo, los puentes los construyen las personas. ¿Qué pasó ahí? Quizás falta de fiscalización, no revisar las bases con el tiempo que hayan cedido esas bases. Entonces también podemos decir que está en parte incluido, ¿cierto? La responsabilidad humana también. Ahora, un siniestro totalmente fortuito por causas naturales podría ser un rayo que de un momento acá, y eso ya no lo puede evitar nadie. O sea, ya no le podemos pedir ni de autoridad, ni a la municipalidad, ni a vialidad, ni nadie en que, ¿cierto?, evite que caiga un rayo encima de un vehículo, ¿no? Eso ya, ahí ya tenemos un accidente propiamente tal, ¿ok? En donde no hay responsabilidad humana. Y esos, como vemos, son muy pocos los que ocurren, muy pocos, ¿ya? Acá lo tienen calificado como un 10% en los estudios del libro El Nuevo Conductor, ¿ok? Ya, eso entonces para que nos vayamos dando cuenta de la magnitud de la responsabilidad humana. ¿Cuánto más o menos es lo que interviene en los siniestros de tránsito? La irresponsabilidad humana, un 90%. Muy bien, dicho eso, estimados, volvamos al principio ahora. Vamos en el orden que tenemos acá en la presentación. Y comenzamos diciendo que los siniestros de tránsito a nivel mundial, ¿ya?, son un problema, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud así lo declara. Es un problema a nivel mundial, o sea, no es solamente acá en Chile. De hecho, hay países que tienen este problema mucho más alto que nosotros. Dentro de Latinoamérica, podemos decir que tenemos buenos estándares de seguridad como país, dentro acá del vecindario, ¿ya? Pero igual, a nivel mundial es un problema bastante grande. Incluso las personas no son conscientes de ello. Miren, por ejemplo, nos muestra acá una cifra bastante preocupante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos muestra que al año, aproximadamente al año, perdón, no al año, no al año, al día, perdón, al día, muy preocupante, en un día, en todo el mundo, están muriendo 3.000 personas en el mundo. 3.000 personas a consecuencia de los siniestros de tránsito. Imaginemos 3.000 personas son hartas. O sea, es una comunidad, es un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño lo forman 3.000 personas. O sea que en un día desaparece un pueblo. En un día. A consecuencia de los siniestros de tránsito. Así de preocupante es, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud lo declara este problema tan grave como podría ser una pandemia, como podría ser una guerra. Así es comparable, ¿ya? O con el problema económico que causa la economía a nivel mundial, ¿ya? Como el problema de la contaminación a nivel mundial o al cambio climático. Así es equivalente el tema de los siniestros de tránsito. ¿De acuerdo? Pregunta para ustedes. Pregunta, y es pregunta de examen esta. ¿Ya? Atento a lo que me van a responder, y los que no saben, lean a sus compañeros, porque siempre es bueno, interactuando igual se va aprendiendo, interactuando entre todos. Ya, la pregunta dice, ¿la sociedad en general estaremos conscientes de la magnitud de este problema? ¿De qué tan grande es? ¿Somos conscientes, sí o no? Esta es una pregunta de examen, ¿ah? Muy bien sus respuestas. No, no somos conscientes del problema. Ahora, por ejemplo, que estamos estudiando esto, ¿cierto? Que ustedes están inmersos en este proceso de estudio y están recién viendo esto. Claro, empezamos como a ponernos conscientes y wow, qué grave, dicen algunos, quizás. Más de algunos de ustedes se habrá sorprendido cuando yo le acabo de mostrar esta cifra. 3.000 personas muertas en un día. Como una guerra. Una guerra puede dejar eso en un día. Claro, 3.000 muertos, es harto. Entonces uno dice, se admira. Y ahí recién empezamos a tomar conciencia. Pero las personas que no están, ¿cierto?, inmersas en este plan de estudio, que no quizás tienen por qué leer el libro El Nuevo Conductor, muchas personas que sacaron licencia con la antigua modalidad, donde no estaban estos estudios, estas cifras, estas estadísticas, este no es un problema relevante para ellos, o sea, no le toman atención. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de la sociedad no es consciente de este problema, no se olviden, y esa es una pregunta de examen, ¿ok? Ya, sigamos avanzando. ¿Qué tenemos acá? Ahora aterricemos a nivel local. Vamos a nivel de Chile, ¿ya? Pero para esto voy a cambiar mejor la diapositiva y voy a empezar por aquí. Ya. Acabo de decir que en el mundo
están muriendo 3.000 personas en un día por este problema de los siniestros de tránsito. Veamos ahora en Chile, vamos a nivel local, cuáles son las consecuencias. Cada una de estas cifras estimados que vamos a ir hablando acá, aparecen como, o pueden aparecerle como preguntas de examen, así que son muy importantes, pueden ir tomando apuntes, pueden sacar pantallazos, a fin de retener estas estadísticas, ¿ya? Si alguno es malo para la memoria, y bueno, lo va anotando para que se acuerde, porque todas estas estadísticas pueden aparecer como pregunta de examen. Ya. Acá tenemos la primera estadística que nos dice que en Chile, al año, ocurren un total de 86.000 siniestros. 86.000 siniestros en un año tenemos en Chile, ¿ya? Esto es el total de los siniestros, con o sin víctimas, con o sin heridos. Siniestros en total que quedan registrados. Yo creo que son muchos más porque hay algunos que no se informan, que algunos, como decimos los chilenos, que pasan piolita, ¿cierto? Que por ahí alguien volcó con su vehículo, llamó a un amigo con una grúa, lo sacó, lo llevó y nadie se enteró. Bueno, eso es una cifra negra. Pero de los que se informan, las instituciones que recogen esta estadística, aproximadamente ellos dan un resultado de 86.000 en general. ¿De acuerdo? Ya. De esos 86.000 al año, están dejando aproximadamente 8.000 heridos, 8.000 personas lesionadas al año en Chile. ¿Ok? Dentro de esos 86.000 también al año, están dejando un total de unos 1.600 personas fallecidas al año, ¿ya? Entonces, dentro de esos 86.000, al año aproximadamente 8.000 lesionados y 1.600 personas fallecidas, ¿ok? Si esas 1.600 personas fallecidas lo llevamos al día, diario, podemos decir que en Chile están muriendo al día unas 4 a 5 personas al día, ¿ok? Mientras que en el mundo son 3.000 personas fallecidas al día, en Chile son de 4 o 5 personas en un día. O sea que poniéndolo un poco frío así, hablando de pura cifra, podemos decir que hoy día en Chile podrían morir de 4 a 5 personas, más o menos. Esa es como la media, a consecuencia de siniestro de tránsito. Lamentable. Ese es el estudio que nos deja, ¿ok? Ya. Otro dato importante es que de esos 1.600 fallecidos al año, aproximadamente 550 son a consecuencia de atropellos. Mueren hartas personas a consecuencia de ser atropelladas por un vehículo. También es una cifra preocupante. Es el tipo de siniestro que más fallecidos deja, no se olviden. El tipo de siniestro que más fallecidos deja son los atropellos, ¿ya? También hay fallecidos, conductores fallecidos, pasajeros fallecidos, etc. Pero el que más deja son peatones atropellados, ¿ya? Bien, no olviden, por favor, todos esos datos que acabamos de dar. Cualquier duda, comentario, consulta, lo van comentando ahí. 500 al año, me dice Ángel. ¿A qué te refieres, amigo Ángel? ¿De los 500 al año? Soledad levantó la mano también por ahí, si quiere hablar algo, adelante nomás, está la ventana del chat ahí. No sé a qué te referías con lo de 500 al año. Ya, concentrémonos ahora un poquito en estos 550 peatones atropellados al año, ¿ya? Fallecidos. 550 peatones fallecidos por atropello al año, ¿ya? Acá hay un punto importante. Acabo de decir que es el tipo de siniestro que más muertes deja, los atropellos. ¿Por qué se producen los atropellos en su gran mayoría? ¿Cuáles son las causas de que hayan tanto atropello? ¿Ya? El hecho o el error más común, según los estudios, que está dejando estas cantidades de atropellos son dos, principalmente las faltas, ¿ya? Y corresponden principalmente a los peatones. Miren, uno podría decir de pronto, es que los conductores son imprudentes. También hay atropellos por conductores imprudentes, también. Pero mayormente los atropellos se producen por imprudencias del peatón. Por imprudencias del peatón. ¿Ya? Carmencita, ¿de qué me está hablando que no había escuchado qué? No te preocupes, Carmen, que yo voy repitiendo todo. Dice que justo le interrumpieron y no escuché. Ya, no te preocupes porque yo voy repitiendo todo. Ok. Ya, entonces estamos ahora hablando del tema de los atropellos, que es el tipo de siniestro que ocurre con mayor frecuencia. ¿Por qué?
causas, principalmente por imprudencia del peatón. También hay imprudencia de los conductores, también hay peatón, incluso atropellado en los mismos pasos peatonales. Ok, pero no es una cifra tan alta como la imprudencia del peatón, que dice que son dos las principales causas en cuanto a lo que es imprudencia del peatón. Una, descender a la calzada de manera sorpresiva. O sea, peatón que, por ejemplo, va caminando por la acera y de un momento a otro baja la calzada, ¿ya? Y camina por la calzada, ¿ya? O sea, descender de manera sorpresiva la calzada, de manera inesperada. Esa es una. Y la otra, cruzar la calzada en lugares prohibidos, en lugares donde no corresponden, donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarelas. Esas son las dos causas más comunes por las cuales se están produciendo los atropellos. Y después de eso vendría una tercera, por imprudencia de los conductores, no respetar pasos peatonales, semáforos, etcétera. También. Pero estas son las más recurrentes, no lo olviden. Miren, también acá arriba tenemos un estudio bastante interesante a tomar en cuenta, que está determinado por la velocidad. Y acá ya es responsabilidad netamente del conductor, el control de velocidad, obviamente. Este estudio acá arriba nos dice lo siguiente, miren. Ya, nos dice que un peatón que es atropellado a 30 kilómetros por hora tiene un 90% posibilidades de sobrevivir. De sobrevivir. 90% posibilidad de sobrevivir. O sea, los daños para el peatón serían leves, o quizá un poco más, pero no tendría mucho riesgo de muerte. 30 kilómetros por hora es una velocidad baja. Entonces la fuerza del impacto no es tan inmensa que para dañar mucho al peatón, ¿ya? Si seguimos viendo y aumentamos un poco la velocidad a 50, o sea, en 20 kilómetros, peatón atropellado a esa velocidad tiene ya la mitad de posibilidades de sobrevivir, o sea, un 50%. Bajan al tiro, bajaron notoriamente, ¿se dan cuenta? Bajaron en un 40%. O sea, es probable como que sobreviva, como que no. Solo al aumentar 20 kilómetros, ¿se dan cuenta? Y si aumentamos 10 kilómetros más, según estos estudios, al aumentar 10 kilómetros más, las posibilidades de sobrevivir de ese peatón atropellado se reducen a un 10%. Tiene muy bajas posibilidades de sobrevivir si es atropellado a 60 kilómetros por hora. Interesante. Interesante. Recuerden ustedes que hace algunos años la velocidad dentro de la zona urbana máxima permitida era de hasta 60 kilómetros por hora. Y luego eso fue como el 2018, se bajó y cambió a 50. Justamente debido a estos estudios. Debido a que es mucho más factible que un peatón atropellado se salve si es atropellado a 50 kilómetros por hora. En cambio, 60 aumenta mucho las posibilidades de que ese peatón muera. También nos podemos dar cuenta y recordar que en las zonas de escuela, colegios, ¿cierto? En muchos lugares tenemos esta restricción de velocidad de 30 kilómetros por hora. Obviamente, ¿cierto? Obviamente que esto es porque en esa zona, ¿cierto? Hay niños, hay mucho movimiento y flujo de personas transitando. Entonces, por eso igual, la velocidad máxima permitida es hasta 30. ¿Ya? Ojalá fuera menos. Ojo, nunca confundir los límites, porque muchas personas igual confunden los límites. Donde dice 50, en la ciudad algunos dicen, profe, tengo que andar a 50 siempre. No, 50 es el tope máximo. Tú puedes andar a menos, regulando, variando la velocidad. No es necesario que andes en 50 fijo. Lo mismo, voy pasando una zona de escuela, hay que pasar a 30. No, 30 es lo máximo. Puedes ir a menos, puedes ir a 20, incluso a 10 a la vuelta de la rueda. Hay algunos colegios, por ejemplo, el colegio donde voy a veces, hay tanto vehículo estacionado y tan poco de espacio que yo creo que una persona caminando al lado me sobrepasa como yo a la velocidad que yo voy. Muy lentamente me voy moviendo hasta que logro salir a una avenida. ¿A qué velocidad ir? La verdad que ni siquiera he mirado el velocímetro, pero yo calculo que debo ir como unos 5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se te cruzan los papás con sus niños las manos para allá, para acá, se abren puertas, un furgón escolar más allá. Pasa en muchos lugares que hay poco espacio. Son lugares que tú se va a mover lenta, muy lentamente, donde incluso 30 sería mucha velocidad, ¿ok? Tener en cuenta entonces que la velocidad es un factor gravitante en la prevención de siniestro, ¿ok? Bien, voy a leer qué me está comentando acá Bélgica. Tengo que mover la ventana de acá siempre. Me dice, profe, cuando uno va a 30 kilómetros por hora, ¿en qué marcha sería? Bueno, eso depende un poco del vehículo Bélgica, pero si vas lento, eso puede ser entre segunda a tercera. Va a depender. En la tercera también puede ir a 30,
¿ya? Eso es como muy lento, pero la tercera, recordemos que es más difícil controlar, se arranca un poquito más el auto, ¿ok? Segunda, si es una zona de precaución, ¿ya? Los cambios para los vehículos convencionales, ya que me está preguntando sobre Bélgica, vehículos normales, la media, digamos, el promedio, los cambios van como de 20 en 20 para un vehículo mecánico, ¿ya? O sea que la primera te da casi hasta los 20 kilómetros por hora, casi, ya el 20 es el tope. La segunda te da casi hasta los 40, casi hasta los 40. La tercera casi hasta los 60. Ahí para que tengan una idea, ¿ya? Ok, muy bien, Bélgica. Sigamos ahora con las cifras y los estudios. Volvamos un poquito atrás ahora entonces. Vamos ahora a ver, seguimos en Chile, ¿cierto? Seguimos viendo la cifra en Chile. Y veamos ahora las consecuencias que provoca también en el tema económico en nuestro país. Los siniestros de tránsito también provocan un impacto económico, sí, también. Pregunta de examen. ¿Cuál es el impacto económico? ¿Cuál es la pérdida? Según nos dice el libro El Nuevo Conductor, ¿ya? En Chile, a consecuencia del siniestro de tránsito, todos los años se pierde un 2% del PIB. Eso se pierde, ¿ya? Se pierde a consecuencia de los siniestros de tránsito. ¿Cómo es eso que se pierde? Bueno, es que no contamos con ese dinero, porque se va en varias circunstancias que ya vamos a hablar. Y podría decir uno, pero el 2% es poquito. No es tan poquito. El 2% del Producto Interno Bruto de un país aproximadamente equivale a 6 millones por cada persona. Por cada uno de nosotros, por cada chileno, ¿cierto? Se están perdiendo 6 millones por cada contribuyente. ¿Ya? Por dar un ejemplo, llegamos a diciembre, ¿cierto? Y a consecuencia del siniestro de tránsito, se perdió esa cifra por cada persona. Si no hubieran habido, supongamos, una situación maravillosa, que no hubiera habido siniestro de tránsito en todo un año, es como un sueño anhelado. De hecho, es lo que busca la seguridad vial, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, ¿ya? Para una, obviamente, sociedad más futurista. Algún día quizás lleguemos a ese sueño anhelado, que no haya ningún siniestro. Ok. Si llegáramos a eso, se podrían ahorrar 6 millones en cada persona. Dineros que podrían ser destinados a otras acciones, ¿ok? ¿Y cómo es que se pierde tanto? Uno puede decir, ¿cómo si chocan dos autos? ¿Cómo se va a perder tanto dinero? Bueno, es que esto no es solamente material, hay varias instancias donde se pierde aquello, ¿ok? ¿Cómo se pierde entonces ese monto, esa cantidad? En salud, atención médica, equipos, ¿ya? Del momento que una ambulancia se mueve, ya cierto está generando cierto un gasto, obviamente, combustible, personal humano, equipamiento, elementos ortopédicos, ¿cierto? Que se ocupa y todo lo demás, ¿ya? Obviamente daños materiales que se producen también, pero no solo los autos, también la propiedad pública y privada, semáforos que se pueden romper, ¿cierto? Luminaria, etcétera. También propiedad privada, ¿cierto? Dañar la cerca una casa, etcétera, ¿ya? El otro día me contaban ahí en una curva bastante peligrosa que hay dentro de la ciudad que yo no tenía idea. Me dicen que hay una casa que las aguanta todas, ha aguantado ya 3. El caballo tuvo que hacer un nuevo tipo de reja porque ha soportado 3 impactos de vehículos esa reja. O sea, un gasto igual, obviamente. Gastos administrativos, también hay muchos, pues, en gastos judiciales, ¿cierto? Y las mismas instituciones que participan en los siniestros, los servicios de emergencia como bomberos, ¿cierto? El SAMU, ¿cierto? Las ambulancias que se mueven, todo eso lleva un gasto administrativo, ¿ya? La fiscalía, etcétera. Y finalmente, gastos humanos, por supuesto que sí. Vidas que se pierden, la persona que deja de laborar porque o falleció o queda lesionada, ¿cierto? Supongamos que es la persona que sostiene el hogar y todo lo demás y quedó postrado, etcétera. ¿Ya? Entonces son muchas las circunstancias donde se pierden también en el elemento humano, ya en el factor humano. Entonces todo eso conlleva aproximadamente al 2% del PIB al año en todas esas pérdidas, ¿ya? En todos estos elementos que acabamos de hablar. Ok. Bélgica. Ya le había respondido esa Bélgica. Ok, sigamos. Otro dato importante, que está igual como pregunta, que puede salir como pregunta en el examen, es el tema emocional, es el tema sufrimiento. Porque los siniestros de tránsito no solamente provocan ciertas pérdidas materiales, humanas y todo lo demás, sino que también, obvio, hay un impacto emocional en las personas, en los cercanos.
¿ya? Y se estima que ese impacto emocional, que ese sufrimiento, lo perciben aproximadamente unas 100 personas por cada fallecido en siniestro de tránsito. O sea que unas 100 personas aproximadamente están sufriendo una pérdida, lo cual también es importante tener en cuenta, ¿ya? El impacto, el sufrimiento emocional, ¿ya? Uno puede decir también, oye, pero si las familias no son tan numerosas, ¿por qué 100 personas? No, esto no solamente conlleva a la familia, sí, muchas veces no solamente la familia sufre, también tenemos los conocidos, los vecinos, los compañeros del colegio y de la universidad, los colegas de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso nos da aproximadamente que por cada fallecido, unas 100 personas están sufriendo emocionalmente ese impacto de una vida perdida. ¿Ok? Bien, tener en cuenta entonces todas estas cifras. Preguntas de examen. Sigamos. Ya. Acá viene otro dato muy importante. Les voy comentando también que este tema, los siniestros de tránsito, tienen mucha estadística, como ustedes están viendo. Tienen muchos datos duros, ¿ya? Muchas cifras. Entonces, también esto hay que ir recordando, por eso le damos harto hincapié acá y tratamos de adornarla porque le van a aparecer como preguntas de examen sí o sí, alguna de estas quizás, en su test que le toque, ¿ya? Veamos, acá también nos dice acerca de un segmento de la población que está más expuesta y que tiene mayor cantidad de accidentabilidad y también de mortalidad, y es la población joven, de los 15 a 29 años. En este rango de edad se encuentra la mayor cantidad de personas fallecidas, de jóvenes fallecidos, de los 15 a 29 años, ¿ya? Siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial también los siniestros de tránsito en los jóvenes, a nivel país y a nivel mundial, ¿ya? Entonces uno dice, ¿pero por qué mueren tanto los jóvenes? Consulta, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué tenemos tantos fallecidos en siniestro de tránsito en esa edad? Jennifer me comenta, me ha salido bastante esas preguntas en los exámenes prácticos. Y hay que tener ojo porque te salen respuestas muy similares. Muy bien, Jennifer, ¿se dan cuenta? A Jennifer le ha salido ahí en las prácticas, donde ha practicado test ella, entonces lo que acabo de decir, sí. Suelen salir muchas estas preguntas de cifra. Ya, y ahí me comenta Juan Muñoz la pregunta que dice el exceso de confianza. Claro, es una. La madurez personal y la responsabilidad, el exceso de confianza, y muchas veces cuando somos jóvenes tendemos a experimentar límites, ¿cierto? Y vemos a veces los siniestros como algo lejano, como que a mí nunca me va a pasar, o como que, que le pone color mi papá y la cuestión, nunca me va a pasar. No, no es así, lamentablemente. Eso se conoce como la baja percepción del riesgo. Lamentablemente, ¿cierto? La población joven hay una baja percepción del riesgo y por eso asumen obviamente más riesgo, que muchas veces pueden terminar en siniestros. Me dice Génesis, me dice primero Carmen, por sentirse demasiado confiado en ellos mismos, claro, y Génesis me dice, porque son en las edades en que la madurez a veces es escasa o sobrevaloran su sabiduría. Muy bien, mira, me gustó lo último que acaba de decir Génesis, porque sale una pregunta de examen con respecto a eso. Sobrevaloran su sabiduría, puso ella. En este caso sería sí también en muchos aspectos, sí. Pero en la conducción serían sobrevaloran sus capacidades. Sí, pasa. Se los digo como instructor práctico. Hice clases durante 18 años a todo tipo de personas. Y suele pasar, pero principalmente en varones, más que las damas, varones del segmento juvenil, ¿ya? Suelen pasar el exceso de confianza y creen que sus condiciones son mejores que las de las demás personas. Eso es lo otro. Tienden a creer que tienen condiciones a full. Y es verdad, si para qué estamos con cosas que cuando somos jóvenes, nuestra capacidad y motricidad fina es mejor. Claro, somos capaces de hacer ejercicio que ya pasados los 30, los 40, ya casi que no podemos hacer, cuando ya empiezan a sonar las articulaciones. Es verdad que son más rápidos para algunas cosas, pero esto no se refleja en la conducción, porque es todo lo contrario. Muchas veces los jóvenes tienden a dudar y a demorar más en reaccionar en situaciones complejas, pese a que podrían ser más rápidos físicamente. Cuando hay que tomar una decisión, está comprobado que los jóvenes reaccionan tardíamente en relación a un conductor de mayor edad y se suelen confundir generalmente en situaciones complejas de tránsito que requieren maniobras complejas, ¿cierto? Los jóvenes tienden a reaccionar tardíamente o de manera equivocada. Eso está demostrado, ¿ya?
Muy bien, a tener en cuenta eso. Los sigo leyendo, me dice también Tamara, alcohol y drogas, también muy presente, muy bien. Pero eso igual puede estar en todas las edades, Tamara, ¿eh? Pero sí, también el tema del carrete como que se asocia más, ¿cierto? A ese segmento de edad. Me dice Ángel, profe, una pregunta porque sale 15. Sí, muy bien la pregunta, Ángel. Enseguida voy a explicar eso. Ángel hizo una pregunta excelente. Enseguida explico eso, Ángel. Mientras leo a Bélgica, que me dice los jóvenes por impresionar ante los amigos, lo cual cometen muchos errores. También es un tema de examen esa Bélgica y es una pregunta que aparece que se conoce como reafirmar la personalidad, ¿ya? Reafirmar la personalidad, querer demostrar, ¿ya? O ceder al grupo. Eso pasa mucho y esa es una pregunta de examen. Ceder al grupo, o sea, cuando estamos en grupo, o jóvenes están en grupo, quieren demostrar, ¿ya? Y pasa más en los varones, ¿ah? Generalmente querer demostrar la autovalía personal y usar el auto como herramienta para demostrar cierta superioridad quizás. Pasa demasiado. Ahora quiero concentrarme en la pregunta que me hacía Ángel, que es muy buena, que dice así, la leo de nuevo. Profe, una pregunta. ¿Por qué sale de 15 a 29 y no de 18 a 29? Muy buena pregunta. Mire, sale de 15 a 29 porque aquí habla de la población en general, no solo de los conductores. Ya vamos a hablar de los conductores. Enseguida hablamos de los conductores. Acá está 18 a 29. Ahí hablamos de los conductores. Pero acá estamos hablando, antes de nada, de la población en general. Este segmento de población donde mueren muchos jóvenes habla de peatones, pasajeros y también conductores, obviamente, en general. Es donde mueren más personas a consecuencia de siniestros de tránsito. También puede ser un joven de 15, 16, 17 años que cruza corriendo la calzada porque quizás, no sé, quiere ganarle un auto, por dar un ejemplo. Quiere pasar primero que el auto, pasa y termina siendo atropellado. Un joven que quizás va jugando a correr, quizás por la calzada, ¿cierto? Va a hacer una competencia o hacer una prueba también. Entonces, se refiere en general, Ángel, ¿ya? Y para todo el mundo. Atento. De 15 a 29 años hablamos no solo de conductores, sino que hablamos de personas fallecidas en diversas situaciones de tránsito, ya sea que vayan como peatones, transeúntes, viajando en transporte público de pasajeros o de conductores. ¿Ok? Ya. Ahora, a continuación, ahora sí vamos a los conductores jóvenes, y aquí vamos de 18 a 29 años, como preguntaba Ángel. Primero voy a leer a Bélgica que me dice, ya lo había leído esa parte, perdón, ya la había leído. ¿Qué pasa con los conductores en este rango de edad? También es el segmento de la sociedad que tiene más conductores fallecidos, se concentra en esa edad, de 18 a 29 años, representando el 27% del total de los conductores fallecidos. ¿Ya? Perdón. De 18 a 29 años entonces. Y en su gran mayoría, varones. Miren, yo les voy a decir algo que yo leí hace años atrás en un manual de conducción defensiva, cuando todavía no había este libro, El Nuevo Conductor, cuando todavía no había muchos estudios. Y ese tiempo para sacar licencia, usted tenía que aprenderse un cuestionario nada más. Se aprendía unos cuestionarios, algunos los memorizaban y iban al examen, ¿ya? Pero yo tuve la suerte de tener un manual americano, ¿ya? Que se llamaba El Libro del Buen Conductor, se llama, no del Nuevo Conductor. El Libro del Buen Conductor. Era un manual buenísimo, todavía lo tengo por ahí. Está medio viejito, pero lo tengo por ahí guardado. El Libro del Buen Conductor, y fue traducido después a varios países, llegó a Latinoamérica y también en Chile, lo ocupaba. Y en este libro había un estudio muy preocupante, en ese tiempo yo era joven y estaba en ese rango de edad, y decía lo siguiente, el estudio, decía así: si usted es varón y tiene entre 18 a 29 años, tiene altas posibilidades de sufrir un siniestro, un accidente, se habla de accidente, de sufrir un accidente de tránsito en su vida como conductor. Ese estudio daba, ¿ya? De personas obviamente calificadas para que hayan hecho este estudio a nivel mundial, a nivel país en Estados Unidos, y se extendía a nivel mundial también el estudio. ¿De acuerdo? Repito, ¿cuál era? Decía así: si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, tiene altas posibilidades de sufrir un accidente de tránsito en su vida como conductor. Y eso se sigue reflejando hoy en día, y el libro del Nuevo Conductor también nos arroja este estudio. ¿Ok? Vamos, sigamos.
Génesis me dice el 92%. Muy bien, Génesis. Lo mismo que me estás comentando, Génesis, es justamente, ahora vamos a eso mismo, el tema de los varones, sí. Eso también arrojan los estudios, que la gran mayoría de los siniestros está producido por conductores varones y son los que más fallecen, ¿ya? La más alta cifra de conductores fallecidos son varones. ¿Cuánto? Aproximadamente el 92%, ahí lo tienen ustedes. O sea que podemos deducir, simplificar que 9 de cada 10 conductores fallecidos son hombres, lamentablemente. ¿Por qué será esto? Algunos por ahí dicen, es que son mayor cantidad los hombres que manejan que las mujeres. Sí, es cierto, pero aún así, si pensamos un poquito, y ustedes pueden googlear igual esta información, empiezan a buscar en actividades laborales, en deporte extremo, incluso en acciones o actividades domésticas. ¿Qué género tiene la mayor cantidad de fallecidos? Y también va a arrojar que los hombres. También arroja que los hombres. Mundo laboral, deportivo, actividades extremas, cierto deporte, también son más los varones fallecidos que las mujeres. Entonces, un tema como más exponencial allá, es un tema, cierto, de estar más expuesto quizás, de alguna manera, testosterona, no sé, más aventura, más percepción del riesgo, más baja percepción del riesgo, y obviamente en el mundo de la conducción no es diferente, y se refleja bastante. Ahí está, no olvidar esa cifra entonces. Sigamos. Y acá tenemos otro estudio interesante igual. Veamos. Si vemos estos iconos, estas figuritas que están acá, voy a irle marcando para que ustedes vayan siguiendo, ¿cierto? Nos muestra como una serie de edificios, de casas, para que lo relacionemos con la zona urbana, ¿ya? Y al ladito tenemos otra silueta, otra figura, donde vemos como unas colinas, ¿cierto? Un establo ahí, y el solcito saliendo, y lo relacionamos con la zona rural, ¿de acuerdo? Entonces, la figura azul, zona urbana, la figura roja, zona rural. ¿Qué nos dice la zona urbana? Que hay una mayor cantidad de siniestros. El 85% de los siniestros que se producen se concentran en la zona urbana, ¿ya? Henry me dice, porque todos estos tipos de actividades terminan con el trago. Ya, buena apreciación, Henry, pero no todos, no todos. También hay siniestros de personas fallecidas simplemente por un deporte extremo. Ya imaginémonos personas que van a hacer de repente, no sé, escalada, tipo de deporte un poquito extremo, donde no hay alcohol presente, simplemente por exponerse demasiado, terminan, cierto, falleciendo también. Y bueno, la conducción igual. Y en su mayoría son siempre varones, o casi siempre. Me dice Elizabeth, es solo ver la naturaleza, la parte dominante, el macho. Ya, son los que más mueren. Ok, ya, sigamos con este estudio que tenemos acá. Miren, estaba diciendo entonces que el 85% de los siniestros se producen en la zona urbana, o sea, en la ciudad hay más siniestros, más cantidad de siniestros. ¿Por qué puede ser esto? Porque hay mayor movilidad, obvio, hay mayor cantidad de vehículos, ¿ya? Pero acá habla de todos los siniestros, no solamente de los graves, habla de todos los que se van recopilando en las estadísticas, ¿ya? Aunque sean siniestros leves, aunque sea apenas choques entre dos vehículos que dejen quizás foco roto, parachoques roto y nada más, ¿ya? Entonces, de todos. La gran mayoría se concentra en la ciudad. Claro, y es de suponer que debe ser así porque hay mayor cantidad de personas caminando, transeúntes, peatones, mayor movilidad de vehículos, congestión vehicular, etcétera. Obvio. En las carreteras hay menos movilidad, hay vías más despejadas y expeditas, entonces hay menor cantidad. Pero, ¿qué pasa en la zona rural y carreteras? ¿Qué ocurre? Dice que hay mayor cantidad de fallecidos, ¿ya? Hay menos accidentes, pero más fallecidos. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede explicar? De que en la ciudad hay mucho accidente, pero no tanto fallecidos. En la zona rural y carretera hay poco accidente, pero hay más fallecidos. ¿Qué explicación le encuentran ustedes a esa dicotomía ahí? ¿A esa variación? Mientras yo leo a Génesis, miedo, me dice Henry. No, no es tanto el miedo. En esa parte no, por lo menos. Génesis me dice, también sale una pregunta, algo sobre que las mujeres sienten menos, que
se sienten menos al volante por inseguridad. Ah, ya, Henry estaba respondiendo a la Génesis. Ok. Ya, entonces la pregunta que yo hice ahora, velocidad, el factor velocidad es el factor preponderante, ¿de acuerdo? Ok, a ver, les comento para que vayan entendiendo un poquito esto. En la ciudad, en la zona urbana, hay muchos siniestros, pero por ser... A ver, hoy día en la mañana yo no vi ningún siniestro, por suerte. Yo pensaba que me iba a encontrar con más de un vehículo atravesado, pero no vi nada. Había mucha escarcha en la mañana cuando yo salí, creo que ya les comenté eso recién. ¿Qué hubiera pasado si de pronto un vehículo se le va contra otro? ¡Pah! Topón, choque. Pero como es velocidad baja, porque les comento que hoy día yo veía vehículos que con suerte iban a 20 o 30, así despacito moviéndose. ¿Ya? Y habían varias pendientes en esta ciudad acá donde yo estoy, hay muchas pendientes. ¿Qué hubiera pasado si un vehículo se fue? Termina colisionando adelante. Pero la velocidad al ser tan baja, seguramente el único daño sería quizá un abollón, un parachoque doblado, o con suerte un foco roto, algo así. Yo creo que más que eso no pasaría a esa velocidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la respuesta, el factor velocidad preponderante. Ahora trasladémonos a la carretera. Ocurre poco siniestro, ¿de acuerdo? Pero los vehículos están circulando mínimo a 70, 80, 90. Autopistas, 120 incluso. ¿Qué pasa si llega a haber un percance, alguien que calculó mal, un vehículo que no había otro, un mal adelantamiento, alguien que ingresó a la carretera sin darse cuenta que quizás ya venía un vehículo? Un pequeño topón puede terminar con vehículos volcados, aventados a gran distancia, vehículos prácticamente destrozados totalmente. El factor velocidad, la energía cinética que se acumula, la fuerza del impacto es enorme a mayor velocidad. Por eso es que la mayor cantidad de fallecidos lo tenemos en las zonas rurales y carreteras. Pese a que ocurre poco accidente, generalmente casi todos esos siniestros terminan con víctimas fatales. No así en la ciudad. Simplemente factor velocidad. ¿Ok? Ok, lo voy a leer ahora que me dice por ahí Bélgica, por el exceso de velocidad, puede ser por los muchos camiones en carretera, vehículos más pesados. También, obviamente, sí. También, vehículos más pesados también, mayores consecuencias, mayor peso, velocidad. Y Yamilet me dice, no hay tanta señalización. Fíjense que un exceso de señalización puede ser contraproducente, es un exceso de información. ¿Ok? Bueno, y pueden sí que hayan rutas que no tengan tanta señalización, es verdad. Pero por lo menos en mi zona, en mi región donde yo vivo, hay buena señalización, ¿ya? Ya, y es un sector, me dice, bueno, me comenta que hay curvas más peligrosas, en un sector muy húmedo, no se ven y las personas que son de la zona rural no saben que deben disminuir la velocidad. También pasa así desconocimiento muchas veces, ¿ya? Claro, también, obviamente, que si vamos por carreteras con curvas y todo eso, hay que extremar las precauciones, pero todo eso va justamente con la velocidad. O sea, disminuir las velocidades a tiempo es muy importante. Si yo no conozco un lugar, voy por una carretera, voy a ir con velocidad más moderada. Si yo no sé qué hay más adelante, veo medio oscuro y no alcanzo a ver, y no hay ninguna señalética que me diga nada, bueno, es algo que se ha comentado en otros capítulos anteriores de conducción preventiva y conducción eficiente, conducción segura, usted no puede ir más rápido de lo que puede ver. Si yo veo que el camino se me pierde porque hay una cima, porque hay una curva, y no había ninguna señal, pero yo voy a ver. Tengo visibilidad, no sé, 100, 200, 300 metros, disminuye, yo no veo bien, algo pasa. Falta una señalética acá, pero hay una curva, disminuye la velocidad. El control de velocidad depende del conductor. Usted no puede conducir más rápido de lo que puede ver, es así de simple. ¿Ok? Hace unos años atrás, en plena pandemia, hubo un atropello, un siniestro bastante grave que yo no me lo termino de explicar. Donde una persona que estaba en fiscalización, en aquellos tiempos de pandemia había muchas fiscalizaciones, ¿cierto? Un funcionario terminó lamentablemente siniestrado, perdió sus extremidades, fue alcanzado, impactado por una conductora que impactó al camión. Es un poco difícil de explicar porque se supone que vas viendo la carretera. Y si vas a impactar, por último, la velocidad no tiene que haber sido tan fuerte. Fue como un impacto de lleno. Entonces ahí yo veo dos factores. Uno, velocidad, por supuesto, y dos, que perdió la atención de la carretera. Perdió la atención de lo que está haciendo. ¿Ya? Dentro de la ley de tránsito hay un artículo, ¿cierto?, que dice muy bien que el conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito, siempre atento. Que significa que debe estar siempre mirando, observando todo lo que pueda, también los espejos y todo aquello. ¿Ok? Usted cuando conduce, conduce. Usted cuando conduce no puede ir comiendo. No debería irse tomando un café en el volante.
Mucho menos debería ir con un aparato móvil, un navegador GPS y nada de eso. Incluso ni siquiera es recomendable discutir con los acompañantes, porque hasta eso le quita la atención. Usted cuando conduce, todo el 100% de su atención y concentración permanece en la conducción. De pronto, yo no quiero hacer ningún juicio ni nada, pero de pronto, no sé, ese tipo de siniestros, ese u otros similares, a mí me dan la impresión de que se quitó la atención de la conducción. Quizá para atender esto que está muy de moda, lo que estoy mostrando en la pantalla, el teléfono, el aparato celular, ¿ya? Y si usted va, no sé, a 100 kilómetros por hora, 90, 100 kilómetros por hora, en un segundo usted cubre aproximadamente 30 metros. Un segundo, miren. Tomo mi celular para mirarlo. 1. Ya mi auto avanzó 30 metros, 30 metros. En 2 segundos serían 60 metros. En 3 segundos, 90 metros. Y a 100 kilómetros por hora, con suerte va a alcanzar justo a frenar. ¿Ya? Bueno, eso entonces más que nada para estar consciente del factor velocidad y también combinado con la atención que debemos prestar a la conducción, especialmente si vamos a ir por carretera. A mayor velocidad, mayor atención. Mayor atención, porque todo viene más rápido hacia nosotros. ¿Ok? Ya, dicho eso, los voy a leer. Me dice ahí, muchos que me... Ah, ya había leído esa parte. Ya, miren, me dice, no hay tanta... Ah, ya había comentado ese tema. Muy bien, estimados. Sigamos entonces repasando nuestra presentación. ¿Qué otros datos importantes nos deja? Acá tenemos el estudio del por qué también las carreteras suelen ocurrir mayor cantidad de muertes. Aquí está también, pues, lo que estamos comentando recién. Veamos. El exceso de velocidad, ¿ya? Sobreestimar las capacidades. Personas que creen que tienen capacidades por sobre lo normal y por lo mismo tienden a probar autos en la carretera, aprovechan de correr más y todo lo demás. El consumo de sustancias prohibidas, alcohol y también yo pondría acá las drogas. ¿Ok? La pérdida de atención yo también incluiría, lo que acabo de decir, la pérdida de atención a la conducción. Y producto del cansancio también hay pérdida de atención. Esto pasa mucho también en personas que trabajan de noche con el vehículo, cubren largos tramos, transportistas de carga, etc. Y no toman los periodos de descanso apropiados. Ya conducir adormecido, conducir hacia la muerte, dicen por ahí. Los microsueños. ¿Qué cosa es un microsueño? Quedarte dormido por décimas de segundo levemente, o un segundo, lo cual depende de la velocidad que lleve, ya sería fatal. Recordar que durante la noche principalmente nuestras capacidades están más disminuidas, ¿ya? Y en el día también en una carretera hay peligro. ¿Por qué? Si tenemos largos periodos que cubrir, la carretera es monótona. La carretera es monótona y tiende como a caer en un letargo a veces el conductor o en el aburrimiento, ¿ya? Y después de 2 horas de conducción continua viene el cansancio, aunque sea de día. Después de una comida copiosa, abundante, irte a hacer un viaje en carretera no es muy recomendable, ¿ya? Y hay ciertas horas donde viene más el cansancio, pregunta el examen igual. Las horas donde sobreviene más el sueño, que es casi irresistible, es en la madrugada, aproximadamente 3, 4, 5 de la mañana. Eso es donde es más fuerte. Y en la tarde, muchas veces durante el día, pero en el atardecer, también viene cierto cansancio, especialmente después de la hora de almuerzo, que es más o menos de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. También hay como un pequeño relajo en muchas personas, que muchos hacen siesta incluso. Entonces son horas que son peligrosas de conducir, sobre todo si usted está un poco cansado o tiene que cubrir tramos largos. ¿De acuerdo? También un dato importante abajo nos dice que en carretera se da mucho aquel tipo de accidente donde se ve involucrado una sola persona. Acá abajito lo pueden leer. Es una pregunta de examen igual. Se da mucho ese tipo de accidente y es curioso. Tipo de siniestro donde se ve involucrado un solo vehículo, perdón, dije una sola persona, un solo vehículo. O sea que no haya participación de más vehículos. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, vehículo que termine volcando, saliendo de la carretera, pasando largo en una curva. Porque muchas veces las personas se relajan, el cansancio, la pérdida de atención, sobreestimar las capacidades, conducir bajo los efectos de sustancias ilícitas o el exceso de velocidad. ¿Ya? También está el tema de la experiencia de la carretera igual. Muy bien. Ya. Seguimos. El mantenimiento del vehículo. El mantenimiento del vehículo también es un punto detonante de accidentes. Un vehículo, ¿cierto?, en malas condiciones, deficiente,
en algunos de los sistemas de seguridad activa, sobre todo, podría ser el detonador de un siniestro. Me comenta Bélgica el cansancio, se quedan dormidos. Sí, acabo de hablar de eso, Bélgica, recién. Sobre todo en la conducción nocturna en carreteras. Acabo de hablar. Ya, ahora seguimos con el mantenimiento del vehículo. Por ejemplo, un tema que se da muy seguido es el mantenimiento de los neumáticos. Ocurren muchos siniestros por los más de falla técnica. Los más comunes son estado de neumáticos y frenos, principalmente de neumáticos. Y eso no es culpa del vehículo. Esa es responsabilidad del conductor o del dueño, como dice ahí. ¿Ya? Tal cual como dice ahí al lado. Voy a achicar un poquito la ventana de chat porque me está tapando acá. Y ahí sí. Entonces, obligación, responsabilidad del conductor o dueño, la mantención de los sistemas del vehículo, principalmente de los sistemas de seguridad activa, que son las que previenen. ¿Ya? Y desde las luces también son muy importantes para la seguridad. ¿Ya? Las luces, la suspensión, la dirección, ¿cierto? Hacer los mantenimientos programados que recomienda el fabricante, muy importante. Y en el tema de los neumáticos, poner mucha atención. La presión de aire en neumático, ¿cierto? Una presión inadecuada ya puede hacer que el vehículo se desestabilice, que tienda al patinaje, que pierda adherencia, etc. El desgaste del neumático también sucede mucho. Yo sé que los neumáticos son caros y todo lo demás. Por ende, el dueño del vehículo o el conductor con tiempo debe programarse y ya ir viendo cuando su neumático llega a un desgaste excesivo. ¿Cómo podemos saber el desgaste del neumático? ¿Me pueden decir? ¿O cuál es la mínima profundidad que se permite en lo que es los surcos de los neumáticos o la huella del neumático? ¿Quién sabe quién me puede responder eso? Muy bien, 1,6 milímetros, gracias. Es como la mínima profundidad que debe tener la hendidura de estos surcos de los neumáticos. 1,6 milímetros, busquen una regla. Vean cuánto es 1 milímetro y vean cuánto sería como 1,5, un poquito más. Es muy poquito, es muy, muy poquito. Si le muestro mi dedo acá en la pantalla no alcanzarían a ver la separación, es muy poquito. O sea, 1,6 ya es peligroso, porque los especialistas recomiendan que ojalá fuera 3 milímetros, 3 la mínima, y no 1,6. Pero la ley nos perdona hasta 1,6. Si su neumático tiene menos de 1,6 en profundidad, está liso, está gastado. No puede rodar con ese neumático, es peligroso. Si usted frena, la distancia frenada aumenta. Si está mojado el pavimento, aumenta mucho más. En la misma tracción, el neumático tiende a girar más. ¿Ya? En la dirección también hay problemas de estabilidad. Entonces, la función neumático es sumamente importante. ¿Ok? Tener entonces la revisión técnica al día, las mantenciones programadas que recomienda el fabricante al día y todas las revisiones periódicas. Generalmente hay chequeos que uno puede hacer semanalmente. Los neumáticos, ojalá darle una miradita casi todos los días. Cada 15 días o 2 semanas se recomienda que usted revise la presión del aire, que anden todos los neumáticos con la misma presión que indica el fabricante. ¿Ya? Me comenta Tamara. Se pierden los dibujos y tienen menos. Muy bien, Tamara. Chequear en frío, excelente, Tamara. Casi se me olvida ese punto importante. El aire de los neumáticos, cuando usted lo vaya a chequear, no después de un viaje largo, no cuando estén calientes, sino cuando los neumáticos estén fríos. Si tiene una estación de servicio más o menos cercana, vaya a esa a chequear los neumáticos, el aire. O si no, no está de más de pronto tener en la casa un marcador de presión de aire que lo venden en cualquier casa de repuesto y usted lo chequea en su misma casa. ¿Cuál es la presión de aire adecuada? La que indica el fabricante, porque todos los neumáticos son diferentes. ¿Y qué neumático voy a chequear? Todos, incluso el de repuesto. ¿Sí? Cada 2 semanas o cada 15 días, como dice Hans, o según lo que indica el fabricante. ¿Ok? Muy bien, estimados. Ya. Otro dato importante, y con esto ya nos queda poquito para ir terminando. Otro dato importante, tenemos acá 3 figuritas, ¿cierto? Que vamos a irla enmarcando para que las vayamos comentando. ¿Qué nos dice la figura de la nube? Condiciones climáticas adversas. ¿Qué sucede con condiciones climáticas adversas? Ocurren más siniestros. Así muestran los estudios. ¿Ya? O sea que los conductores deberíamos tomar mayores precauciones. Un día usted se da cuenta, está lloviendo, voy a andar con más cuidado porque hay posibilidad de mayor siniestro. Voy a tener más cuidado, voy a conducir más a la defensiva. Voy a mantener más distancia con los otros vehículos. ¿De acuerdo? Ya. También nos muestran los estudios que
El consumo de alcohol provoca mayor cantidad de siniestros. Igual, hay muchos siniestros producidos por el consumo de alcohol. Tener especial cuidado los fines de semana cuando usted salga. Puede que usted ande bien, pero cuidado con el otro conductor. Sobre todo en aquellos barrios o lugares donde pueden haber mayores centros de diversión, esparcimiento, y es más común encontrar con quizás conductores o incluso peatones que anden bajo la influencia o en estado de ebriedad desplazándose en las vías. ¿Ok? Otro dato importante, acá nos muestra, lo voy a enmarcar, que durante las noches ocurre la mayor cantidad de muertes por siniestro de tránsito. En la noche ocurren más muertes. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones en la noche están disminuidas. Claro, los seres humanos somos seres diurnos, de hábitos diurnos. Hasta nuestra vista no es nocturna. Nosotros no somos gatos. Por mucho que algunos me digan, profe, yo tengo una excelente vista, sí, pero no te vas a comparar a un búho o a un felino, porque ellos tienen visión nocturna. Los seres humanos no. Punto uno. Lo cual no significa que usted no pueda conducir de noche. Sí puede conducir de noche, usando las luces correctamente y todo lo demás, pero recordar que de noche hay que tomar más precauciones. Y de noche también tendemos a la somnolencia, a descansar. El cuerpo está más relajado. Entonces, por todo eso, nuestras condiciones están disminuidas. Y eso se ve reflejado porque en las noches, lamentablemente, ocurren más muertes en siniestro de tránsito. No se olviden de ese dato. Muy bien. Me comenta Elizabeth, llego a la estación por aire, ¿cuánto espero para que se enfríen? A ver, Elizabeth, tú vives en Punta Arenas, así que no creo que tengas mucho problema con eso, ¿ya? Y es cosa que toque las gomas del neumático, tócalas nomás, y ahí te das cuenta si está caliente o está frío, ¿ya? Y no sé a dónde te queda la estación de servicio, puede que quede a la vuelta de la esquina de tu casa, como puede que quede a 100 kilómetros. Entonces, esa pregunta es un poquito ambigua. Te puedo decir que asegúrate que estén fríos nada más, ¿cierto? Para revisar la presión de aire. ¿Por qué eso? Porque el aire caliente da otra lectura, ¿ya? Ahora, si alguien de ustedes, por ejemplo, vive en, no sé, en Arica, y se hace un viaje de unos 50 kilómetros en pleno verano, obvio, o en Santiago mismo, si para qué vamos a ir tan lejos. Obvio que los neumáticos van a llegar calientes, ¿cierto? La bomba tiene que esperar ahí unos 10 minutos, o tocarlo, si es cosa tocar la goma nomás. Ah, no, los neumáticos están calientes, ¿cierto? Ya esperar un rato, ¿cierto? Que se enfríe. Temperatura ambiente, ya, ok. No es tanto. Ok, vamos entonces terminando, estimados. Vamos terminando el tema del día de hoy. El tema, ¿cuál ha sido el tema? El problema de los siniestros de tránsito en el siglo XXI. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, un ejercicio rapidito, y de ahí vamos a nuestro test, a nuestro examen, ¿ya? Ok, veamos. Esta es una ayuda a memoria. Como este tema tiene tantas cifras, acá hemos preparado una ayuda a memoria para usted, para que vayamos probando cómo está nuestra memoria, cómo recordamos. Veamos. Yo le voy haciendo preguntas y ustedes responden en la ventana de chat. Voy a enmarcar esta primera figura, donde aparece el mapa de nuestro hermoso país, y dice al lado de 4 a 5. ¿A qué se refiere esa cifra? ¿De 4 a 5 qué? ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Qué se refieren a esos números? ¿Me pueden decir? ¿Recuerdan ustedes? Vamos con el memorice. Muertes al día, en un día en Chile, por siniestro de tránsito. Muy bien, no se olviden que es en un día, en un día. Muertes diarias. Muy bien, excelente. Ya, vamos al siguiente memorice, Aparece el globo terráqueo ahí, nuestro planeta Tierra, y abajo es la cifra de 3000. ¿A qué se refiere esa segunda cifra? También muertes al día, pero a nivel mundial, a nivel del mundo, en todo el mundo, en un día, a consecuencia de siniestro de tránsito. Muy bien. Vamos al siguiente memorice. Tenemos acá, ay, perdón, se me perdió el, ahí está, se me había perdido el cursor. Tenemos acá un grupito de personas y abajo dice de 15 a 29. ¿A qué se refiere esa cifra de 15 a 29 viendo un grupo de personas ahí? ¿Se acuerdan? Memorice, no, no es hombre o mujer. Edades de fallecidos, exactamente, edades. De 15 a 29 años es la edad donde se encuentra la mayor cantidad de personas fallecidas en siniestro de tránsito. Jóvenes, los que más fallecen en siniestro son jóvenes. No solo conductores, sino también como pasajeros, como peatones, también. Jóvenes. La mayor mortalidad por siniestro de tránsito se concentra en esas edades. Sí, muy bien.
Nuevamente acá tenemos otra cifra, ahora dice de 18 a 29 y aparece un volante de un vehículo. ¿A qué se puede referir ese icono, esa figura? Muy bien, Antonia. La mayor cantidad de jóvenes conductores ahora, ¿ya? Es el rango de conductores donde se concentra, el rango de edad de conductores donde se concentra la mayor cantidad de fallecidos, conductores de los 18 a 29 años. Muy bien, perfecto, excelente. Ahora vamos acá a esta figura que voy a enmarcar ahora, ¿cierto? Sale una parejita, hay un varón y una dama, sale, y aparece la cifra 92%. ¿A qué se refiere? Mayor cantidad de... Muy bien, Carmen. Hombres, varones, los que más fallecen, 92%, varones en siniestro de tránsito. Son hombres, ¿cierto? Los que más fallecen en siniestro de tránsito. Excelente. Ya vamos a esta otra cifra. O sea, excelente su respuesta, no que sea excelente que eso pase. Excelente su respuesta, muy bien. Vamos a la siguiente cifra ahora, miren. Un 90%, ¿se acordarán a qué se refería esto? Un 90%, ¿a qué se refería eso? ¿Se acuerdan o no? Y aparece un grupo de personas. Error humano, excelente, Juan Muñoz ahí. Y exactamente, Diana, sí, Diana, muy bien. La mayor cantidad o la situación que más involucra a siniestro de tránsito está ocasionada por el error humano, responsabilidad de las personas, ¿cierto? Los siniestros ocurren en su mayoría por error y responsabilidad del conductor o de las personas en general, no solamente conductor, el error humano. Muy bien, excelente. Vamos ahora a esta próxima figura que aparece como una industria y nos dice 2% abajo. El PIB, muy bien, Hans, el PIB es la pérdida económica de nuestro país al año, que equivale, como dice Hans, a 6 millones por persona, aproximadamente. Sí, es lo que se pierde económicamente, ¿cierto? Del Producto Interno Bruto por consecuencia de los siniestros de tránsito. Muy bien, excelente. Vamos ahora a la siguiente figurita, que nos aparece ahí unos edificios de fondo y abajo dice el 85%. ¿A qué se refiere? Hay mayor cantidad de siniestros en la zona urbana. Acá se produce la mayor cantidad de siniestros, no de muertes, de siniestros, no olvidar, diferente que sea de muerte, de siniestros, ¿ya? Vamos al ladito entonces donde aparece el establo ahora y dice un 60%. ¿Qué pasa ahí? En esa siguiente figura, zonas no urbanas o zonas rurales, la mayor cantidad de muertes, de fallecidos en zonas no urbanas o en zonas rurales, carreteras, que hablamos bastante de que es principalmente factor velocidad. Excelente, muy bien. Vamos acá arribita. Muy bien, vamos acá arribita. Tenemos una nube ahí que hace alusión a las condiciones climáticas. ¿Qué pasa con eso? Que cuando hay condiciones climáticas adversas, ¿qué pasa? Hay más siniestros. Condiciones climáticas adversas aumentan los siniestros de tránsito. Los conductores deberían tomar mayores precauciones. Hay algunos que no lo hacen y eso hace que aumenten los siniestros de tránsito. Eso, Diana. Diana dice, dice Dianita, ya. Muy bien. No te había leído, Diana, ¿eh? A lo mejor te integraste recién, pero bueno, ahí después puedes ver las grabaciones, los que... Hola, Diana, un gusto ahí. Ella me está hablando de la sección anfitriones. Hace rato. Ya, Diana, no hay problema. Bueno, a todos los que se conectaron tarde o quieren repetir la clase o les gustó mucho la clase, más tarde, después de unas 2 horas, pueden ver la grabación que se sube en la plataforma. Así que la pueden volver a repasar. ¿Ya? Muy bien. Gracias por tu comentario, Diana. Muchas gracias. Qué motivante. Ya, sigamos. Acá tenemos ahora la luna y las estrellas que simbolizan la noche. ¿Qué ocurre en la noche? Según los estudios, según dice el libro del nuevo conductor, hay mayor cantidad de muertes. Ya en siniestro de tránsito, los que dejan mayor cantidad de fallecidos ocurren en las noches. Siniestro de noche. Muy bien, mayor cantidad de muertes. Y por último, la copita, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir acá la copita? Que el alcohol también provoca una mayor cantidad de siniestros.
El consumo de alcohol provoca una gran cantidad de siniestros en nuestro país. ¿Ok? Esa es la última estadística. Muy bien, estimado, muy bien el juego ahí, memorice. Espero que les haya gustado para ir probando lo que recordamos. Y los que se equivocaron no importa, lo importante es que después vayan corrigiendo y recordando. Vamos rápidamente ahora, nos queda un desafío más. Vamos ahora a nuestro examen para ver cómo vamos. Muy bien, Diana ahí coloca unas manitas aplaudiendo. Qué bueno que a todos les esté gustando nuestra modalidad. Y con este pequeño mini examen, mini test, vamos a terminar el tema del día de hoy. Estas son 10 preguntas solamente, pero son preguntas que les pueden salir en su mismo examen en la municipalidad. Así que cada una de estas preguntas son importantes, ¿de acuerdo? A poner atención. Dice así, primera, ¿qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidente de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, no están relacionadas con factores de riesgo. B, podrían haberse evitado. Y C, son inevitables. Según los estudios, la gran mayoría de los siniestros de tránsito se podrían haber evitado, ¿ya? Si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Muy bien, no importa los que se equivocan ahí. Estamos para aprender y del error se aprende. Alternativa B, la correcta. Vamos con la siguiente, pregunta número 2, ¿qué dice? Según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? ¿Por qué es un error llamarlo? A, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. B, porque no se pueden evitar. Y C, porque son completamente predecibles. No, completamente predecibles no. Hay algunos que no son del todo. O sea, tampoco es tanta la maravilla que todos sean predecibles. Pero la gran mayoría sí se pueden evitar. Y tienen poco de que se produzca por el azar, ¿ya? O por causas del destino. Miren, antiguamente, cuando recién empezó la industria automotriz, estamos hablando de los años 1900 y algo por ahí, se creía que los accidentes de tránsito ocurrían por la mala suerte, y no había ningún estudio con respecto a eso. Después comenzaron los estudios conforme el parque automotriz empieza a aumentar a nivel mundial. Vamos con la pregunta número 3 que dice, ¿cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A, los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. Y C, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB de Chile. ¿Alternativa correcta? La alternativa C, ¿cierto? La A y la B para nada son correctos, porque no es en todas las edades, sino que hay un rango de edad donde hay más cantidad de fallecidos. Y la B, incorrecto. Es todo lo contrario de lo que dice la B. Muy bien, alternativa C la correcta. Vamos a la pregunta 4, que dice, ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? A ver, ¿un siniestro nos afecta a todos? Sí. Por si acaso, acá quiero hacer un paréntesis de algo importante. Por ejemplo, si ocurre un siniestro en Arica, yo vivo en Punta Arenas, por dar un ejemplo, ¿me va a afectar? Sí, nos afecta, porque económicamente afecta el PIB a nivel nacional, a nivel país. Entonces, un siniestro de tránsito afecta a todos, no lo olviden. Ya veamos. Dice que puede afectar el usar el cinturón de seguridad, B, respetar los límites de velocidad, y C, manejar en estado de ebriedad. Un conductor que maneja en estado de ebriedad no solamente se arriesga y se afecta a sí mismo, afecta prácticamente a todo, a cualquier persona que involucre en el siniestro, y si ocurre el siniestro, prácticamente todo el país, ¿cierto?, se ve impactado por el tema económico, ¿ya? También hay personas por el tema emocional y todo lo demás. Pregunta número 5 dice, teniendo en cuenta las estadísticas de accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A, el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes de entre 18 y 20 años. B, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Y C, la mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. Respuesta correcta. Ojo que esta confunde, ¿eh? Hay que leer bien porque esta pregunta confunde. Ya. Muy bien, después que ustedes ya dieron su respuesta, la correcta sería la alternativa C. Y claro, por ahí algunos marcaron la A porque estaba como para equivocarse, pero la A tiene un error. Tiene un error porque la mayoría de accidentabilidad, claro que están los jóvenes, pero de 18 a 29. Conductores jóvenes de 18 a 29, no de 18 a 20. Se alarga hasta los 29 años aproximadamente. Por eso descartamos la A. ¿De acuerdo?
Ya, ahí estaba. Ojo, porque sí, las preguntas son así en el examen, son tal cual, en el examen de la MUNI. Así que siempre leer bien, ese es el consejo igual. Algunas confunden, ¿ya? Pregunta 6 dice, según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A, conducir bajo la influencia del alcohol. B, conducir de día. C, conducir con mucho flujo de vehículos. Factor que más puede aumentar la probabilidad de siniestro de tránsito, el consumo de alcohol. Muy bien, alternativa A la correcta. Muy bien. Pregunta número 7. Anualmente en Chile mueren producto de accidentes de tránsito aproximadamente al año, en un año. ¿Cuántas personas aproximadamente están muriendo en nuestro país a consecuencia de un siniestro de tránsito? A, 5.000 personas anuales. B, 12.000 personas anuales. C, 1.000 personas anuales. Y D, 1.600 personas anuales. Total de fallecidos aproximadamente en un año en nuestro país, unas 1.600 personas. Alternativa D la correcta, muy bien. Pregunta 8. Según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. En promedio, 100 personas cercanas sufren dolor. B. En promedio, 50 personas cercanas sufren dolor. C. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. Según los estudios, aproximadamente unas 100 personas cercanas están sufriendo el dolor de una pérdida. Incluso yo podría decir que ni siquiera hay que ser cercano, porque miren, uno de pronto escucha una noticia donde fallecieron tal persona, o el peor de los casos, y más lamentable, cuando uno escucha fallecieron menores en un siniestro de tránsito. De verdad que, por lo menos a mí me pesa mucho, y es algo que impacta, y no te deja bien en el momento, ¿ok? Entonces, el tema emocional nos afecta a todo, uno ni siquiera tiene que ser cercano. Puedo escuchar personas que a lo mejor nunca he visto ni conocido de otra región, y escuchar esa noticia ya nos impacta emocionalmente. ¿Ok? Ya. Pregunta número 9 dice, ¿cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? Segunda causa de muerte. A, suicidios. B, enfermedades cardiovasculares. Y C, accidentes de tránsito. La segunda causa de muerte en los jóvenes, la población joven, son los accidentes de tránsito, siendo la primera los suicidios. ¿Ya? Alternativa C la correcta. Muy bien. Vamos a la última pregunta, número 10, que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? A. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. B. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, según la OMS. Y C. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de adultos mayores en Chile. Respuesta correcta. Alternativa B. La OMS lo declara como un problema prioritario a nivel mundial. ¿Ok? Y la alternativa A la desechamos porque es todo lo contrario. La gran mayoría de las personas no está consciente de este problema. ¿Ya? La C también descartada porque no es la principal causa de adultos mayores, no. Pero sí de los jóvenes, la segunda causa principal. ¿Ya? Muy bien, estimados. Hemos finalizado la batalla y ahí está la batalla de preguntas. 10 correctas y esas fueron las explicaciones dadas para cada pregunta. Hemos llegado al final del tema del día de hoy, el problema de los siniestros de tránsito en Chile. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de provecho y que les sirva mucho para todo este proceso de estudio que ustedes están llevando, estimados. Les recuerdo que todos los días a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, tenemos un nuevo tema acá, repasando nuestro guía de estudio. Hoy fue el primer tema. Esto, ¿cierto?, va alrededor de 2 semanas y de ahí iniciamos nuevamente. Gracias a ustedes, muchas gracias por sus palabras, gracias por su participación, muy buena su participación igual. Que tengan un excelente día. También los dejo cordialmente invitados a practicar test en vivo acá, con quien habla, en las mañanas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Video test en vivo para que usted pueda practicar ahí e ir viendo pregunta a pregunta, analizándola y dando las respuestas correctas. Ok, estimados, me despido por ahora. Muchas gracias y no se olvide recomendar a Práctica Test. Si a usted le gusta la clase, recomienda Práctica Test. Cerramos sesión. Que estén muy bien, que tengan un hermoso día. Hasta mañana. Chao, chao. Me comenta ahí Jocelyn que tiene prueba el 2 de agosto. En un mes uno está listo. Depende de tu perseverancia. Pero yo creo que sí, que deberías estar. Ya, ahora sí, estimado, me despido. Chao, chao. Gracias por su hermoso